Emigró a Madrid, en España, donde fue jefe de la unidad de trastornos del comportamiento alimentario del Hospital Esquerdo. Posteriormente fue nominado miembro directivo de la Asociación Española de Estudios en Trastornos del Comportamiento Alimentario. El doctor Julio Celada fue nuestro decano del Colegio Nacional de Psicólogos. Actualmente es coordinador de los servicios de salud mental del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles en California, en Estados Unidos. Con ustedes, el doctor Julio Celada, para compartir el tema alcance comunitario, apoyo de pares y COVID-19. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Elber, por su presentación. Es un placer saludar a mis colegas, a los estudiantes de psicología de mi añorado país. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema relacionado al campo del alcance comunitario desde la salud mental, desde la psicología y otras áreas de desempeño profesional a favor de la recuperación de nuestros clientes, a favor de la prevención y fundamentalmente del empoderamiento en salud mental, en salud integral, en bienestar. La experiencia que quiero compartir con ustedes en esta ocasión está asociado con el fenómeno de la pandemia. Sin embargo, durante la primera parte voy a comentarles un poco acerca del programa de recuperación y empoderamiento y alcance a la comunidad que tengo el gusto de coordinar desde el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles en California. Lo que primero quisiera decirles es que en Estados Unidos aproximadamente entre el 18 a 20% de la población es de ascendencia hispana o latina para las 380 millones de habitantes en la actualidad. Y en California se congrega una cantidad numerosa de inmigrantes de latinos, particularmente en el condado de Los Ángeles, de 10 millones de habitantes que tiene el condado, 40 millones es aproximadamente en toda California. De los 10 millones de habitantes en el condado de Los Ángeles, cerca del 48% es de ascendencia hispana o latina, de manera que la cultura hispana, el idioma español, tiene un peso enorme y consecuentemente también la fuerza laboral de la comunidad hispana es enorme. Para comentarles que el condado es un equivalente a una provincia en Perú, por decir la provincia de Lima, y las ciudades forman parte del condado y aproximadamente son 15 ciudades del condado de Los Ángeles, de 10 millones de habitantes que sirve el Departamento de Salud Mental. Entre las condiciones psicosociales de la comunidad latina, de las cuales diríamos un 40-50% corresponde a inmigrantes, podríamos considerar, por ejemplo, los problemas relacionados con la inmigración, con la aculturación y la asimilación. La aculturación es un proceso, digamos, deseable de adaptación, de incorporación a un nuevo esquema de vida, a un nuevo modo de afrontamiento de variadas situaciones de la vida. Y es deseable que esto ocurra. Y en salud, por supuesto, especialmente en lo que respecta a acceso a los servicios de salud y concretamente en salud mental para prevención, para atención temprana, para intervención en variadas necesidades. No obstante, el tema de la inmigración también puede ser caótica, conflictiva y crítica cuando se dan situaciones de acoplamiento, situaciones de asimilación, donde el proceso de aculturación o de adaptación apropiada tiene sus quiebres, tiene sus dificultades. Y hay dificultades naturalmente en este sentido. La añoranza al terruño,
las dificultades relacionadas con los papeles, los documentos, que hace de que cerca de 12 millones de inmigrantes latinos en Estados Unidos aún no estén documentados, significa una preocupación intensa para las familias y consecuentemente una variedad de problemas emocionales, psicosociales, de salud mental y otros. Sin embargo, la fuerza laboral, la motivación, lo que aquí se llama el sueño americano, bueno, es muy extendido ese mensaje prácticamente en todo el planeta, hace de que ese deseo de salir adelante, esa capacidad de sobreponerse a múltiples dificultades, haga de que ese espíritu creativo, ese espíritu de energía, de levantarse cada mañana porque hay que trabajar, porque hay un sueño que compartir, un sueño que alcanzar, hace de que muchos problemas se atenúan y muchas dificultades puedan sobrellevarse. Y es cuando surge, por ejemplo, fenómenos relacionados con la resiliencia, fenómenos relacionados con el empoderamiento que les comentaremos en esta presentación. También el tema de la discriminación, el tema de los problemas relacionados con las insuficientes compensaciones económicas por el trabajo realizado. En el caso de la mujer, no está suficientemente remunerada en comparación al mismo trabajo que realizan los hombres, entre otros. La problemática de los niños, de los escolares, porque sus padres frecuentemente están en sus trabajos gran parte del día, y los niños solos o los niños en escuelas donde el modelo cultural, donde el factor ambiental también pasa su carga y por lo tanto, si es inmigrante de primera generación, hay una suerte de eclosión y de problemas variados. Ante esto quiero comentarles el papel de los sistemas de salud a nivel mundial. Todos sabemos la importancia de la Organización Mundial de la Salud, que especialmente en esta época de pandemia ha sido protagonista en diversos aspectos, y en lo que respecta a salud mental también tiene una influencia significativa. En este sentido, sus directivas moldean, inspiran y proponen cambios en las políticas de salud mental en diferentes países. Sus recomendaciones han sido acogidas por muchos países. Estados Unidos también la ha acogido, y en tal sentido, en California concretamente, se ha desarrollado una ley de salud mental, el Mental Health Services Act, que aquí en esta diapositiva se los presento en siglas, y que recoge estas recomendaciones que tienen que ver con la prevención. Se da una importancia fundamental al tema de la prevención, a la intervención temprana para poder detectar casos oportunamente, y por supuesto a las políticas, a los programas de recuperación, a los programas de atención sanitaria, a los recursos variados, que no solo tiene que ver con la recuperación desde un punto de vista emocional o mental, sino también tiene que ver con factores relacionados, como por ejemplo con la vivienda, con el trabajo, con las oportunidades de entrenamiento, de educación, de formación, etc. Quiero decir que muchos clientes de salud mental, incluyendo latinos sin papeles, de allí la relevancia de lo que puede ser la abogacía y las políticas de inclusión, se benefician de este sistema, pudiendo acceder a recursos de tratamiento cuando aparecen problemas de salud mental, y también recursos relacionados a vivienda, a trabajo y otros temas. Bueno, en estas imágenes que ustedes ven, allí está, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que abarca, pues, ya les comentaba, a una extensión de 10 millones de habitantes. Esta es la ciudad, el condado obviamente está más extenso, y abajo ven ustedes una serie de banderas de cada país latinoamericano, que es un motivo de orgullo, de satisfacción, recordar, conmemorar las fiestas patrias de cada país, compartir, y allí, pues bajo esa bandera y la inspiración
está también ese sueño americano, ese deseo de progreso, de superación. En lo que respecta a nuestro programa de recuperación y empoderamiento en salud mental y alcance comunitario, surge a partir de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud a efectos de prestar atención oportuna, a efectos de hacer trabajo de prevención, a trabajo de promoción de la salud mental, a efectos de crear mecanismos que posibiliten una atención oportuna, una detección precoz, especialmente con una comunidad postrada, con una comunidad en el cual, por ejemplo, el tema del estigma, el tema del miedo, el tema de la vergüenza por padecer un problema de salud mental impide que muchos de ellos, muchas de las personas en necesidad busquen ayuda. No acuden a las ayudas que se les ofrece. Entonces, el Departamento de Salud Mental ha desarrollado políticas con iniciativas de innovación, con políticas creativas que posibiliten, digamos, el acceso a la comunidad. Y en tal sentido, nuestro programa tiene esa misión de llegar a la comunidad por distintos medios, y uno de ellos es, por ejemplo, nuestros programas de grupos de apoyo en español, grupos de apoyo con una riqueza cultural de la comunidad, grupos de apoyo que permiten hablar con la gente en las distintas intervenciones que se realizan de temas, a veces temas de la vida cotidiana, del trabajo, de la familia, del ocio, del deporte, de las costumbres, de la música, de nuestros gratos recuerdos ancestrales, lo cual motiva, lo cual inspira, y en situación de grupo, como grupo, un esquema valioso de trabajo está permitiendo, digamos, un acercamiento al sistema y a la comunidad, y cada cual ofreciendo, digamos, sus recursos, sus capacidades. El programa que les comento es de tipo proactivo. Quiero decir que no es pasivo, sino busca una permanente actividad de los integrantes. Es de tipo inclusivo porque no excluye situaciones de raza, situaciones de idiomas, situaciones de preferencias, sino se acepta, se valora, se valida las distintas expresiones, los comportamientos, la identidad de género y todos aquellos aspectos relacionados con los derechos, con las voluntades de las personas. En tal sentido, el programa y la política del Departamento de Salud Mental está enfocado en los derechos humanos, en los derechos fundamentales de las personas. El cliente, antes que cliente o paciente, es un ser humano sujeto a derechos, sujeto a respeto, sujeto a valoración, y se enfatiza en ellos sus fortalezas. Es fundamental para nosotros las fortalezas, las capacidades, las posibilidades que existen en las personas, más allá de sus síntomas, más allá de sus dolencias y más allá de las etiquetas diagnósticas que frecuentemente son estigmatizantes y algunas veces, pues, en vez de ayudar, por el contrario, perjudican, y la gente le tiene miedo a la etiqueta, y ante la etiqueta, pues, tristemente, por siglos ha sido una traba enorme en el desarrollo de salud mental, entendiéndose salud mental como expresión de bienestar, de búsqueda de realización, de aprecio por las capacidades de los seres humanos, de promoción de su participación activa como miembro de familia, como miembro de su vecindario, como miembro de su comunidad, y en tal sentido poder ser protagonista. Esto es parte de la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles lo asume como propio, y se desarrolla este programa bajo esta inspiración. Quiero decir que nuestros grupos de apoyo son facilitados, son liderados por pares. Pares son clientes en recuperación. Pares son familiares de clientes que también participan en programas de recuperación, en programas de
empoderamiento, y un par es aquella persona con experiencia de vida, con esa valiosa experiencia de vida, han podido sobreponerse, han podido salir adelante, luego han practicado habilidades de liderazgo, han recibido entrenamiento, están siendo asesorados por los equipos profesionales, y en tal sentido regresan a su comunidad, en tal sentido, siendo parte de su comunidad, son al principio, obviamente, vistos con cierta desconfianza por su propia gente. Sin embargo, después de varios pasos que estos pares, estos líderes de grupos han dado paulatinamente, se merecen el respeto, se merecen la admiración, hasta se convierten en guías, en líderes, en elementos de referencia, como modelos de comportamientos saludables dentro de su comunidad. Un camino sumamente valioso en lo que respecta a prácticas de recuperación y de empoderamiento. Estos esquemas que los presento, el primero está relacionado, por ejemplo, al tema de los recursos. Y estos recursos están en cada persona. Estos recursos están en la familia a donde pertenece la persona, y esta persona es un cliente de un servicio de salud mental, o esta persona es un miembro de la comunidad a quien también nos interesa llegar, porque nos interesa su estilo de vida, sus aspiraciones, sus ilusiones, sus sueños, y cómo compartir con ellos y cómo apoyarles en sus proyectos de vida, en la construcción de su camino al bienestar. Estos recursos incluyen también aquellos que provienen de la ciudad, del condado, de las agencias, de manera que en un trabajo sistematizado, pues estos múltiples recursos se complementan, y en una persona que está en camino de recuperación, ¿cómo es que el recurso personal? Un recurso personal puede ser la motivación, puede ser la inspiración, puede ser el deseo, puede ser la voluntad, que ha ido cambiando desde la sensación de frustración, desde la sensación de minusvalía personal con baja autoestima y otros, hasta poder identificar en sí mismos enormes capacidades, enormes habilidades. Y en parte esta identificación de sus capacidades se da porque comparten, porque interactúan, porque pertenecen a un grupo, y en ese grupo hay gente con más experiencia. Están allí los líderes, están allí los pares que modelan e inspiran a los nuevos, creándose paulatinamente un sentido de pertenencia, un sentido de identidad de grupo y un sentido de perspectiva, de esperanza y de mirar el futuro, ¿no? con esa actitud positiva. También en las familias sabemos en todas partes del mundo, las familias han ido pasando a una posición, digamos, pasiva, puesto que la tecnología, los medios de comunicación y otros, la necesidad de salir de casa respecto a nuestros orígenes, a los ancestros. Las familias vivían, estaban juntas, allí crecían, allí se desarrollaban, y la casa de los abuelos era la casa de los padres, era la casa de los tíos, y allí los sobrinos y los primos convivían y compartían en pequeños villorios, en pequeñas comunidades. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el auge de la tecnología y en este sistema llámase moderno de dominación y a veces de alienación, pues la gente tiene que salir, tiene que emigrar, tiene que viajar, tiene que hacerse a sí mismos. En tal sentido, cobra importancia esa suerte de recuperación de los valores tradicionales, adaptados naturalmente a los tiempos y al progreso, ese vínculo de familia, especialmente cuando se trata de familias inmigrantes, cómo es que la conexión por teléfono, las videoconferencias estrechan amistades, sentimientos afectivos y acortan
las distancias geográficas. Por lo tanto, el apoyo de la familia cuando se trata de un paciente o de un cliente con problemas de salud mental será importante, porque la familia también sufre, la familia también está afectada, la familia también está frustrada y en vez de ayudar puede perjudicar a su ser querido. Entonces tenemos grupos de apoyo para las familias y allí las familias también hacen su proceso de recuperación y desarrollan progresivamente una enorme capacidad de influencia en sus seres queridos, de apoyo a sus seres queridos y de compartir iniciativas y experiencias de recuperación. Por otra parte, están los recursos a nivel de la comunidad, del vecindario, están las bibliotecas, están las iglesias, están los centros comunitarios, están los parques, y cada uno de estos juegan un rol esencial. Naturalmente, cuando el tema de la salud mental no es un asunto esencial para una sociedad, cada cual por su lado, y a veces el parque es un lugar a donde una persona con depresión, una persona con soledad no llega, porque el parque está descuidado, porque el parque no está adornado, porque, en fin. Sin embargo, cuando hay políticas de apertura, entonces es posible hacer participar a los diferentes centros de la comunidad como elementos de apoyo, como elementos de cooperación. Y el hecho de tener grupos de apoyo en la comunidad, muchos de nuestros grupos de apoyo funcionan en bibliotecas, en escuelas, en iglesias, en centros comunitarios, donde el trabajo el trabajo colaborativo entre el Departamento de Salud Mental y la biblioteca y la iglesia y el parque u otra organización de la comunidad se benefician o nos beneficiamos ambos, porque la biblioteca se llena de lectores y a la misma vez, a través de la lectura y el uso de la computadora de las bibliotecas, los clientes desarrollan las habilidades que necesitan, y aquellos que no tienen computadoras en sus casas, allí pueden hacer exploraciones de internet, pueden actualizar sus correos electrónicos, entre otros. Por supuesto, en el condado de Los Ángeles existen muchas agencias. Este es uno de los condados donde hay más agencias de apoyo y de ayuda, y por lo tanto la comunidad está protegida de alguna forma por los apoyos que puedan haber desde la misma ciudad de Los Ángeles o del condado de Los Ángeles, con programas de ayuda, como ya les comentaba, vivienda, educación, trabajo y otros elementos, y desde las organizaciones no gubernamentales que también juegan un papel altamente relevante. En el esquema que está al lado, pueden ver ustedes allí abajo al centro, está el Centro de Salud Mental, es allí donde reciben ayuda, tratamiento, recuperación en los primeros estadios nuestros clientes, y cuando el usuario de salud mental está estabilizado y ha dado un paso enorme en su proceso de recuperación, sin embargo, no está lo suficientemente preparado para volver a la comunidad, a su vida cotidiana. Y es allí cuando surgen, por ejemplo, nuestros primeros grupos de apoyo, es en la misma clínica de salud mental, y posteriormente estos son derivados o referidos a los grupos que existen en la comunidad. Ya les decía, iglesias, escuelas, bibliotecas, y también hay grupos para familias paralelos, y en algún momento en estos grupos de la comunidad hay la oportunidad de juntar a clientes y familiares, ya no en su condición de clientes ni de familiar de cliente, sino en su condición de personas, de ciudadanos, de una familia X o de una comunidad X. Así como nuestros grupos de apoyo participan en la recuperación de los usuarios de servicios de salud mental, también los miembros de la comunidad que por razones de miedo, estigma, vergüenza o prejuicio no llegan a las clínicas, rehúsan ir a las clínicas. Sin embargo, en los últimos 8 años, debido a la enorme difusión de programas por la radio, por la prensa, por la televisión, mucha gente
de la comunidad sin ir directamente a la clínica de salud mental o buscar una ayuda psicológica o psiquiátrica directa, acuden a los grupos de apoyo que se encuentran en la comunidad, grupos que están en la biblioteca, grupos que están en la escuela, grupos que están en las iglesias. De modo que allí estas personas con ciertas molestias a los que les llamamos portadores de problemas psicosociales, y con esto quiero diferenciarles porque más adelante vamos a hacer un pequeño estudio comparativo. Estas son personas con problemas psicosociales. Allí hay problemas de comunicación de pareja, problemas de abuso de sustancias en estadios leves, problemas de escolaridad de los hijos, problemas de adaptación en las comunidades, problemas laborales y otros. Personas que experimentan situaciones de estrés, de ansiedad, problemas de sueño y otros, llegan a estos grupos. Allí también están los clientes que llevan tiempo, pueden ser meses y en algunos casos años, participando de una forma proactiva en el grupo de apoyo. Por lo tanto, allí donde ven ustedes grupo de apoyo nivel 3, allí se encuentran ambos. Y este encuentro, esta combinación del grupo entre usuarios de servicios de salud mental y miembros de la comunidad con problemas psicosociales, el cliente de salud mental al interactuar con ellos descubre que ellos son iguales que los otros y por lo tanto comparten, practican actividades de la vida cotidiana, hablan, se ríen, comparten actividades, comparten celebraciones, se hacen amigos y van a diferentes lugares a desarrollar sus prácticas. Y es una forma más directa, más motivada de asumir, de reasumir sus roles como padre, como ciudadano, como madre, como trabajador, como miembro de la comunidad. A su vez, este miembro de la comunidad con vergüenza, con miedo, con estigma, con rechazo a un problema de salud mental o de ir a la clínica de salud mental, descubre que el cliente es igual que él o ella. Y por lo tanto, esa creencia de que el enfermo mental es aquel personaje que está deambulando, delirando, harapiento y potencialmente agresivo, eso aún persiste en la comunidad. Se les cae el velo porque interactúa con esta persona que es cliente y descubre que es como él, que es como ella. Entonces, este es un acontecimiento útil de interacción, una experiencia muy interesante que luego nos está posibilitando replicar a través de otros encuentros entre uno y otro grupo. A su vez, muchas personas que debiendo llegar a los centros de salud mental encuentran alivio, encuentran estabilidad, se sienten bien, se recuperan y ya no necesitan ir a la clínica. Esta es una contribución del programa para descongestionar las clínicas. Igualmente, el programa está posibilitando descongestionar las clínicas de la saturación de gente que lleva a veces años acudiendo a la clínica y no tienen otro referente en lo que respecta a proceso de recuperación, proceso de terapias y otras actividades vinculadas a esa complementariedad de que la persona que ha estado en tratamiento por condiciones agudas de un problema de salud mental necesita soporte, necesita otras ayudas y por lo tanto estaban saturados allí en la clínica y lo cual era contraproducente y algunas veces factor de cronificación. En este mismo esquema también quiero mostrarles, por ejemplo, cómo es que alrededor del círculo de centro de salud mental están los pares y los clientes y por alrededor de ellos está la familia y está la comunidad. Y el otro esquema está allí asociado, por ejemplo, los clientes que se recuperan van desarrollando habilidades de resiliencia, es decir, sobreponiéndose a una adversidad, descubriendo sus capacidades,
y además de sobreponerse a la adversidad, hay un proceso de crecimiento, de desarrollo. Eso es lo que suele pasar con muchos de nuestros líderes de grupos, con los pares. Se desarrolla el tema de la recuperación y progresivamente se van empoderando, lo cual significa poder hacer uso de habilidades sociales básicas como el sentimiento del poder, el sentimiento de control. Poder, entre otros, decidir sobre su propia vida, poder tomar opinión, poder decir sí o no, que no solo a un cliente le puede costar, sino a mucha gente de la comunidad también le cuesta a veces decir no a algunas atribuciones, a algunas imposiciones, especialmente en lo que respecta a pareja, en lo que respecta a cuestiones laborales y otras veces incluso en temas de amistades entre las personas llamadas común y corriente. Entonces, aquí hay una línea de dirección, de crecimiento, de empoderamiento, de fortalecimiento y de desarrollo de liderazgo. Está la otra flecha allí, de liderazgo. Algunos de nuestros clientes pues pasan por estas rutas y se entrenan. Tenemos programas de entrenamiento y allí es donde van desarrollando estas habilidades concretas de liderazgo para facilitar nuestros grupos y de liderazgo también para formar parte de equipos de alcance comunitario, a dar presentaciones, a dar actividades en diferentes lugares, en diferentes centros de la comunidad. Nuestro enfoque es de comunidad, puesto que el ser humano, siendo un ser social, no puede dejar de compartir, convivir, experimentar sentimientos de pertenencia, ser parte de un colectivo, y ese colectivo desarrolla sus principios de identidad, desarrolla actividades conjuntas que suponen diversión, pasatiempo, trabajo en equipo. Y en esta situación de pandemia, por ejemplo, se ha demostrado la relevancia del valor del conjunto, el valor de un grupo, el valor de una comunidad, donde los elementos de cuidados, de respeto, de protección, ¿no?, sirven a efectos de una convivencia buena, una convivencia saludable. Tristemente, algunos países priorizan ciertos esquemas de individualismo, a diferencia de otros que por cuestiones de cultura enfatizan los componentes del colectivismo, los componentes de comunidad. Nuestros países latinos, latinoamericanos, frecuentemente practican políticas de comunidad, políticas de encuentros de grupos, de tertulia, grupos amenos. De allí que los latinos son o somos más, digamos, abiertos, expresivos, más comunicativos. Nuestras familias no solo son nuestras familias de sangre o las nucleares, sino también la familia extendida. Allí están también los vecinos que parecen hasta familias, están los compadres, los tíos, en fin. Y curiosamente, en poblaciones migrantes que van desde lugares donde esta práctica del colectivismo es relevante y llegan a sociedades donde el individualismo es preponderante, y por cuestiones de asimilación, más que por aculturación, también se vuelven individualistas, puede ser de riesgo cuando este individualismo no es bien encaminado y se puede convertir en un factor de aislamiento, de soledad y problemas. Este es un tema enorme, de gran relevancia entre lo que es, digamos, el individualismo y el colectivismo. No quiere decir de que si nos afiliamos por el concepto de comunidad, olvidemos y denostemos lo individual. Lo individual es un elemento sustancial, importante, es fundamental la autonomía personal con poder de decisión. De lo contrario, no seríamos copartícipe de los niveles de los derechos humanos, del empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de cada uno de los
habitantes de una comunidad, de una sociedad. Y los grupos de apoyo responden a estas políticas de comunidad, en parte porque se trabaja en grupo, en parte porque en sus reuniones, en la composición de sus actividades, se incorpora este concepto de cultura, este concepto de comunidad, este concepto de encuentro, este concepto de actividades compartidas, aprendizajes compartidas, este concepto de ayuda mutua, que es un tema esencial, digamos, en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de los grupos, especialmente cuando se tratan de grupos vulnerables o de comunidades inmigrantes, como ocurre con un porcentaje significativo de los que participan en nuestro programa. Aquellos que tienen condiciones para ser líderes, aquellos clientes que experimentan muestras importantes de recuperación y de resiliencia, porque hay muchos de ellos, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven, la primera a la izquierda, son graduados de un entrenamiento de liderazgo. Allí hay gente de todas las edades, todos son adultos, personas, la mitad de ellos inmigrantes de primera generación, con una mística importante de servicio, porque recibieron ayuda, porque se beneficiaron de los apoyos, porque están experimentando salud, están experimentando bienestar, porque están ejerciendo sus derechos y porque están practicando la abogacía en favor de los demás. Algunos de ellos tuvieron problemas en su experiencia vital. En la segunda imagen que ustedes ven, por ejemplo, es una sesión de grupo de apoyo. Allí ven ustedes un caballero que está con camiseta roja. Si son más específicos en la observación, podrán ver de que a este señor le falta una extremidad superior. Y en fin, y lo que le pasó, pues se relaciona con un accidente del tren de la bestia. Alguna vez lo habrán escuchado. El tema de la inmigración es un tema social de enorme relevancia y hay gente que usa múltiples medios para llegar a este país de los sueños, que tristemente de sueños muchas veces es lo contrario, porque también se dan situaciones de pesadilla. Y este joven, pues en estos últimos 10 años vive mutilado, no obstante, le ha permitido recuperarse, le ha permitido practicar la resiliencia y tiene un protagonismo importante en nuestro proyecto. Las dinámicas de los grupos son empáticos, las dinámicas de los grupos son comprensivos, no se juzga, no se critica, se escucha, se atiende. Y la experiencia vivida por algunos y desde su punto de vista, cuando lo comparten con otros, con los más nuevos, se producen intercambios de situaciones de vida tan útiles que sirven de inspiración para los nuevos. Y si ven a los más veteranos que están mejores, que han recuperado familia y trabajo, que se sienten bien, es cuando la esperanza puede tener carne propia, es cuando la esperanza puede verse desde una manera concreta y objetiva, y es cuando el deseo de salir adelante también aparece, y es cuando el veterano que ha recorrido tramo en su recuperación también ha desarrollado ese principio de solidaridad y de apoyo mutuo, porque también fueron ayudados en su momento. Entonces esa vocación de ayuda y de servicio se manifiesta y se genera toda esta práctica de apoyo colectivo. En nuestros grupos también existen personas que viven en la calle, los sin techo. En Los Ángeles, concretamente, una ciudad, como les dije, con la enormidad de población,
tenemos aproximadamente 60.000 personas sin techo viviendo en las calles. Tristemente es una muestra, ¿no?, de las enormes contradicciones sociales que puede haber en un país opulento, donde a escasas millas o escasos kilómetros, donde se congrega estas poblaciones de los sin techo, están las residencias opulentas, están los estudios universales, está Hollywood, está Disneylandia, donde hay muchas estrellas de cine y donde hay muchas circunstancias, ¿no?, de contradicciones enormes e injustas, por supuesto. También están los sin papeles, ya les comentaba en algún momento. En este condado, cuando una persona, independientemente de su condición de migración, tiene un problema de salud y accede a una ayuda, accede a los apoyos, puede atenderse. Hay un programa de atención sanitaria, de medical, de emergencia, de urgencia, y desde el momento que empieza a recibir las primeras ayudas, no puede parar las ayudas médicas o las ayudas psicológicas. Por lo tanto, hay continuidad de servicios y de programas y la persona se puede beneficiar de una asistencia sanitaria, psicológica, por tiempo indefinido. Pero también va a poder acceder a otros servicios. Y tenemos el caso de algunas personas que, viviendo en la calle, habiendo aceptado recibir ayuda de salud mental, habiendo calificado para un tipo de ayuda sanitaria de emergencia y siendo constante en su recuperación, luego califican para acceder a un apartamento de vivienda, de manera que él o ella solo tiene que pagar un 10%, porque el resto lo asume el condado. También están adultos mayores que pensaban que por estar retirados tenían que descansar, tenían que quedarse en sus casas y no salir, y sus hijos, que trabajan la gran parte del día, están fuera de casa, se sentían felices que sus padres o sus abuelos se queden en casas bien cuidados y bien tranquilos. Lastimosamente, ese concepto de retiro como depósito de personas no es saludable, no es nada positivo, porque no solo se deterioran sus huesos, aparecen problemas circulatorios y otros problemas médicos, sino también la soledad, el aislamiento, hacen de ellos personas al abandono, con sentimientos de minusvalía enorme, que incluso pueden ir a una clínica a atenderse, pero muchos de estas personas están muy al pendiente de sus tradiciones y de su cultura. Cuando algunos de ellos llegan a los grupos de apoyo y allí escuchan una ranchera mexicana, escuchan una catracha guatemalteca, escuchan una cumbia colombiana o escuchan una marinera, un huayno peruano, y son de alguno de estos países, imagínense ustedes lo que eso significa. Y si además se encuentran en el grupo apoyo, comprensión, cariño y calor humano, ¿cuánto ayuda? ¿Cuánto significa? En la imagen que ven ustedes en la derecha, una jovencita que deambulaba en las calles de Los Ángeles, era una homeless, era una persona que vivía en la calle, un sin techo. Esta jovencita no se sabe cómo llegó a Estados Unidos, pero tal vez enamorada, tal vez por alguna circunstancia. Luego la abandonaron, cayó en el abuso de sustancias y a deambular. No es fácil trabajar con personas que viven en la calle porque están intoxicadas, no solo médicamente, sino también están intoxicadas a nivel moral y emocionalmente, despersonalizadas, estigmatizadas y alienadas. Sin embargo, actitudes sencillas como
ofrecerles un pedazo de pan caliente, ofrecerles una taza de café aromático, cuánto puede ayudar al saciar el hambre también a despertar ese sentimiento primario, ese sentimiento básico de buscar calor humano. Esta jovencita en este momento, después de una sesión de grupo, está desarrollando prácticas, está haciendo artesanía, está trabajando manualidades, está haciendo trabajo de pintura. Al costado hay una par, alguien que pasó por algo similar, pero cómo está cerca de ella, enseñándola. Allí al costado está su maestra de manualidades. Después de muchos meses, tuvimos la suerte de saber de que un familiar suyo, su padre, que vivía en uno de nuestros países al sur de Latinoamérica, llegó a Los Ángeles buscándola, la encontró y se la llevó a su país. Luego nos envió una foto de familia donde ella está bastante bien. Ojalá, Ángela así se hizo llamar, no era su nombre, pero por Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, se hizo llamar Ángela. Variadas experiencias. Doctor, disculpe, le quedan 5 minutos más, doctor, por favor. Gracias. Hay variados procesos emocionales y cognitivos. La empatía y los soportes están coordinados. La imagen de abajo es un grupo de apoyo extenso, amplio. Están celebrando algún cumpleaños, algún acontecimiento. La persona en recuperación que trabaja sus intereses, sus actividades, se aprecian sus logros y reciben refuerzos. Está el par que apoya, que acompaña, está la familia, está la comunidad desde distintos elementos. Los pares en el programa ofrecen acompañamiento, facilitan grupos, modelan comportamientos y asumen abogacía, defensa de los derechos. En situación de pandemia, antes de la pandemia, nuestros grupos estaban muy activos en la comunidad. Estos adultos mayores están trabajando, sintiéndose allí bien comprendidos, reviviendo un poco lo que hacían antes, sintiéndose en confianza y celebrando sus juntas. En esta imagen, una celebración masiva con 500 participantes en un evento de salud mental, donde el programa de los grupos de apoyo desarrollaba sus actividades. En las Navidades últimas, otro grupo celebrando su encuentro. Y en esta imagen superior ven ustedes a este joven que les comentaba, víctima de situaciones difíciles en la vida. El otro señor que está al lado, parecido, la misma historia. Y la señora que está aquí, ella es una de las supervisoras del condado de Los Ángeles, responsable del gobierno de Los Ángeles. Ella fue ministra de Trabajo en el gobierno de Obama y ella está entregando reconocimientos a estos valerosos miembros de los grupos, empoderados personajes. De modo que este es parte de lo que se realiza en un proceso de empoderamiento individual y colectivo. Durante la época de pandemia, intentamos asegurarnos la continuidad de los grupos con sesiones, cursos, talleres a través de la red. Suspendimos las sesiones presenciales, seguimos las indicaciones sanitarias, buscamos fomentar un ambiente tranquilo en casa y contrarrestar las situaciones de estrés, ansiedad y miedo, y conectar a los servicios del condado y a fomentar la construcción interna de redes de apoyo.
Esta imagen nos habla de la importancia de las redes, vivir en red, estar conectados con tu familia, con tu vecindario, con los compañeros de trabajo, de estudios. Tiene una valía enorme. Acciones a favor de la estabilidad y el fortalecimiento en época de pandemia, mantener los hábitos básicos y un plan flexible en casa. Aquí, por ejemplo, cómo es que los padres hacen participar a sus hijos en la elaboración de los alimentos para que no sea una tarea pesada y rutinaria, sino amena, entretenida, que a la vez contribuya a una especie de redescubrimiento de la valía de familia, actividades de ocio y pasatiempo para hacer atractiva la convivencia, ejercicios físicos, actividades en el patio, en el jardín de su casa, actividades relacionadas a la pintura. Este señor es uno de nuestros clientes estrellas. Él tiene un diagnóstico de esquizofrenia, sin embargo, tiene un nivel de recuperación bastante bueno. Si bien es cierto, nuestro programa recibe apoyos del exterior, del condado, del Departamento de Salud Mental y otras agencias, también a nivel interno, los miembros de los grupos se organizaron en red de apoyo de pares, una ayudando a la otra en la elaboración de mascarillas. En el apoyo alimentario, hay algunos que no pueden salir de casa porque tienen otras condiciones médicas y son más vulnerables, y una voluntaria del grupo de apoyo va llevándole la comida a la casa. La comida procede de los bancos de alimentos del condado, entonces hay una colaboración allí compartida. En esta otra imagen, aquí arriba, la maestra de arte, la maestra de manualidades, a través de la red, está enseñando cómo elaborar determinados productos artesanales. Este es uno de ellos. Y aquí arriba, cómo es que las personas que están aisladas participan de la red interna, se benefician de la red local y de la externa, lo cual lleva a que la vida sea más tolerable y menos estresante. También hay vivencias en esta travesía resiliente, estos 8 o 9 meses, ¿no? Unas mamás empoderadas, puesto que la mamá asume un rol esencial. No obstante, los índices de violencia de género ha aumentado, sin embargo, las mamás cumplen un rol fundamental como eje del funcionamiento de su familia. Hay experiencia de vencer el COVID-19. Algunas de nuestras líderes se infectaron, estuvieron hospitalizadas y les ha servido como experiencia vital, ya inmunizadas, ¿no? Desde el hospital llaman a sus grupos, los apoyan y desde el alta pueden compartir experiencias para minimizar el miedo, el estrés y para contribuir en las pláticas, en las presentaciones psicoeducativas en la comunidad. Dicho esto, muy breve, hicimos un pequeño estudio a través del juicio de testigos respecto a cómo les puede impactar en los estados emocionales. Les comentaba antes que tenemos en nuestros grupos personas que están en recuperación siendo clientes de servicio de salud mental y personas con problemas psicosociales no siendo clientes de servicio de salud mental, pero que interactúan. Entonces, agrupamos aquí en 2 subgrupos y intentamos comparar su evolución en este periodo de tiempo. Vemos, por ejemplo, este grupo A es de clientes, este grupo B es de miembros de la comunidad. Este grupo A, en el mes de noviembre, recientemente, cómo
mejora relativamente en lo que respecta a tranquilidad, sentimiento de seguridad, de sentirse confortable y de experimentar confianza. Y cómo este grupo B también, después de 8 meses, cómo evoluciona. No hay mayor diferencia entre grupo A y B cuando empezó esta apreciación en el mes de la primera semana de marzo, pero tampoco hay diferencias entre estos dos subgrupos en el mes de noviembre. Ambos grupos, unos que están en tratamiento, además de estar en grupos de apoyo, y los miembros de la comunidad que ambos comparten, ¿no? No hay grandes diferencias, por lo tanto, la valía del grupo, la valía de las ayudas, los enormes apoyos externos y esa suerte de comprensión, de ayuda, de apoyo continuado, cuánto puede ser útil en el proceso de estabilidad y de recuperación. Doctor, disculpe, el tiempo ya se nos acaba de culminar, doctor. Bueno, parte de los hallazgos y de mi comentario ya lo he presentado y las conclusiones igualmente, y quiero agradecer al comité organizador por este magnífico evento, a la junta directiva del Colegio de Psicólogos, mi colegio, con el mejor deseo de progreso institucional, presencia en el escenario nacional y gestión creativa. Está la bibliografía y, si me permiten, por último, un grato recuerdo de una visita que hice hace 2 años a un centro de salud mental comunitario en Lima. Mi segunda visita fue con mis estudiantes en un programa de inmersión cultural. Y esta otra figura, que no es mía, la obtuve en internet, de la experiencia de grupo en un pueblo de Ayacucho. Hay mucho que hablar de nuestro país, hay mucho que se puede trabajar y lo están haciendo, y creo que el concepto de recuperación, de resiliencia y empoderamiento en comunidad es de enorme valía, y los psicólogos tenemos un rol importante que cumplir en todo esto. Pues les agradezco mucho a cada uno de ustedes por su amable atención. Puede comenzar su exposición.